trabajé con los autores Antonio Isilio Rosales, 1988, con José Vípano, licenciado en Historia, y con el libro Historia Contemporánea de Venezuela, en su primera edición, Antonio Gómez Espinosa. Este es de 1975, en su primera edición. Comenzando aquí con lo que es en contexto. José Antonio Páez nació en su modesta casita a orillas del Rachuelo Churpas, cerca de Acuarigua, entonces provincia de Barinas, el 13 de junio de 1790, hijo de don Juan Victoria Páez y María Violante Herrera, penúltimo de los 8 hijos del lado paterno. En sus venas se conjugan dos sangres poderosas: del lado paterno, de los canarios, y del lado los maternos, los aborígenes. Es el híbrido coloquio de dos razas. Apresuró en su sangre el vigor natural que dan las tierras vírgenes. En Guama, a los 8 años asiste en la escuela de la señora Gregoria Díaz. Su cuñado Bernardo Fernández lo llevó a su tienda de mercadería. Más tarde, Domingo Páez lo llevó a San Felipe, donde tenía un negocio con gran responsabilidad. Doña María Violante le encomienda una diligencia de alta responsabilidad y confianza al pueblo de Cabudare, y por su imprudencia alguien supo que llevaba dinero. Cuando entró en la montaña de Mayurupi, lo asaltaron 4 hombres con un machete y un garrote. A pesar de sus 10 años, se defendió como un verdadero hombre. Con una pistola, propiedad de su padre, dio muerte a uno de los asaltantes. Los demás salieron huyendo como verdaderos cobardes. Este episodio solo lo dio a conocer a una de sus hermanas. Pero pronto se dio a conocer que el joven Páez había dado muerte a un hombre. Páez, temeroso, se ocultó y tomó camino de Barinas hasta la ribera del Apure, y se empleó como peón en la hacienda de Manuel Pulido, dominado en el hato de Calzada. Manuelote, el capataz o mayordomo, lo adiestró hasta convertirlo en el osado guerrero dominador de los llanos. Manuelote lo humilló en varias ocasiones, hasta en humildes menesteres, pero trabajos peligrosos lo hicieron invencible. Del hato de Calzada pasó al hato de Pagüey, también de Pulido, pero con cargo superior. Más tarde ingresa a las filas patrióticas comandadas por su patrón Pulido. En 1810 se incorpora a la lucha independentista y para 1812 ya ostenta el grado de sargento. En Barinas se casa con Dominga Ortiz. Hasta 1813 anda en choque con las autoridades españolas de la región barinesa. Sufre prisiones, está en capilla y hasta se propone afiliarse disfrazado a las tropas realistas con el propósito de matar al realista Puy. Los realistas le ofrecieron hasta el rango de capitán. En 1814, Páez tiene diferencias con el jefe patriota, Ramón García de Sena. Marcha hacia Mérida y se incorpora a las filas del merideño Antonio Rangel. Triunfa en Bailadores, se une a Urdaneta y luego pasa a los llanos de Casanare. Reúne un pequeño ejército de bravos llaneros y continúa hacia Guadalito, junto con el patriota Olmedilla. Aquí conoce a Juan José Flores, más tarde presidente del Ecuador, pero que sirvió hasta 1821 bajo las órdenes de Páez. En 1815 es el año donde la pericia de Páez se pone de manifiesto. Triunfa en Mata de Miel, es ascendido a teniente coronel por el gobierno de la Nueva Granada. Debido a su forma de tratar a los prisioneros, que era forma generosa, muchos realistas se unieron a su ejército. Triunfa en el Yagual y Achaguas, donde pelearon junto a Urdaneta, Santander, Tomás Montilla, entre otros grandes próceres. En Macurita, Páez derrota al virrey de la Torre. En 1818 se conoce con el Libertador, en el hecho heroico Abrazo de Cañapístola. Eso fue en San Juan de Payara. Desde entonces unieron sus fuerzas y derrotan a Morillo en Calabozo y en las Peceras del Medio.
Los años de 1819 y 1820 son pródigos en encuentros, persecuciones y emboscadas entre realistas y republicanos. En 1821 es nombrado general en jefe de la primera división en el triunfo de Carabobo. Aquí llegamos a lo que es el contexto, el acontecimiento histórico más relevante, incluso para la independencia de Venezuela, como lo es la batalla de Carabobo. Mientras el ejército español se descolocaba y perdía fuerzas gracias a las diversiones que tenían en el oeste de Valencia y sobre Caracas también, el ejército del norte avanzó hasta Barquisimeto, habiendo libertado Coro, y desde allí marchó hacia San Carlos, donde Bolívar lo esperaba con la otra brigada de guardia. A causa de una enfermedad, el general Urdaneta no pudo conducir sus unidades hasta Carabobo. El ejército del sur, guiado por Páez, saliendo de Achagua, cruzó el río de Apure, concentrado 1000 infantes y 1500 jinetes, además de 2000 caballos de recambio y de 4000 reses, muy necesarias, muy necesitadas por los patriotas. San Carlos fue el punto de concentración de todas las fuerzas. Los españoles desalojaron La Plata sin combatir y reforzaron la llanura de Carabobo. El general Páez, a la cabeza de los 2 batallones de su división del regimiento de la caballería del valiente coronel Muñoz, marchó con tal intrepidez que en media hora todo él incluso fue envuelto y cortado. Nada hará más o bastante el honor a estas tropas. El batallón británico, mandado por el benemérito, pudo distinguirse entre tantos valientes y tuvo una gran pérdida de su gente también. Eso no lo podemos obviar. Aquí voy a citar al libertador Simón Bolívar, donde dice que la conducta del general Páez en la última y en la más gloriosa historia de Colombia lo ha hecho acreedor al último rango de la milicia, y yo, en nombre del Congreso, le he ofrecido en el campo de batalla el empleo de general en jefe del ejército patriota, Simón Bolívar. Cito. Entonces es espectacular empaparnos de toda esta historia y de lo que fue la historia puntualizada de la batalla de Carabobo. De verdad espectacular y fue importante para todos. Todos los venezolanos reconocemos que la independencia es el proceso más importante de nuestra historia, porque obtuvimos la libertad y que nos permite ejercer nuestro derecho a ser lo que somos, venezolanos. La memoria histórica de todos tienen en la independencia, lo que convierte a este acontecimiento en la piedra angular del pasado, del común, de la nación. Para todos los venezolanos, y el proceso de independencia comprende en nuestra época más gloriosa, por ser el tiempo de grandes hombres, cuyos elevados ideales y probado valor hicieron posible la consecución de factosas causas que alimentan nuestro orgullo patrio y sentir. Para 1826, entre 1826 y 1830, hay unos acontecimientos después del acontecimiento de Carabobo, que yo hice referencia a mi título, El Centauro Páez de héroe a villano. Después de ser héroe en Carabobo, hay unos acontecimientos que se podrían decir no que manchan la historia de Páez, sino que lo envuelven en ciertas circunstancias que debemos reflexionar. Hay unos acontecimientos que empañan un poco, a mi criterio, lo que es la conformación del proyecto bolivariano, como la Gran Colombia, con un movimiento a partir de 1830 conocido como la Cociata, es la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Eso fue un hecho, un acontecimiento que marcó profundamente la historia de Venezuela. El año de 1826, siendo jefe civil y militar de Venezuela, tuvo choque con la población caraqueña,
hablo de Páez, lo que le valió la suspensión del cargo e intento de enjuiciamiento por parte del Congreso de Bogotá. Me estoy refiriendo al general Páez con esto. Aconsejado por el doctor Peña y algunos principales de Valencia, no aceptó ir a esa ciudad, se declara en rebeldía y se hizo jefe absoluto de Venezuela. Bolívar regresa del Perú a poner fin a la rebeldía en busca de la paz y unión de la República. Pero no lo logra. No lo logra. Páez siguió luchando para la división de la República de Colombia con la separación de Venezuela y lo logró en 1830. Él y muchos acontecimientos que pasaron en esa historia, en ese tiempo, en esa época. La Cosiata debemos estudiarla más a fondo, es muy interesante y tiene su pedestal en la historia contemporánea de Venezuela. Ya para ir finalizando, el 10 de mayo de 1873 muere en Nueva York el general Páez. Sus restos fueron traídos el 7 de abril de 1888 y el 19 de abril de ese mismo año fueron depositados en el Panteón Nacional con los honores máximos de héroe, siendo encabezado el cortejo fúnebre por el presidente de la República, el arzobispo Uzcategui también, y de sus hijos que llevaban los trofeos de héroe, del héroe. Bueno, esto ha sido mi participación. Muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad, y contento.